Viernes de la segunda semana de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra de Dios. Muy buenos días. Estamos en tiempo de Pascua, no se nos olvide. Es un tiempo de crecer en alegría, en crecer en la paz, en crecer en la presencia de Dios, en profundizar en nuestro estado de gracia. Recuerda, hay mucho más que no conocemos de Dios que de lo que creemos conocer. En la vida espiritual es una fuente inagotable. Siempre hay paisajes nuevos en donde podemos profundizar y admirarnos de la belleza y de la majestad que podemos encontrar en Dios. Si Jesús ha resucitado, entonces todo es posible para quien tiene la fe, para quien cree en Él. El Evangelio del día de hoy es un Evangelio donde nos narra una historia llena de simbolismo, una historia llena de drama, una historia que siempre que la predico trato de agarrar puntos diferentes porque está tan llena de significado que es una fuente inagotable. El día de hoy, leyéndola, dije, ok, ya hablé de esto, ya hablé de esto, ya hablé de esto. Y en un momento, Dios me habló. Algo totalmente diferente. No cabe duda que la palabra de Dios siempre es actual, siempre es viva, siempre nos está hablando y nos está revelando cosas nuevas. Un periódico, el periódico cuando da una noticia, en ese día es la noticia, pero ya después de una semana nadie va a leer un periódico de hace una semana. Se va quedando en el olvido hasta que lo utilizas para reciclar o para hacer otras cosas. Pero así no sucede con la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es nueva, siempre es oportuna, siempre tiene algo que decirnos. Así que te invito que al escuchar este texto abras tu corazón, abras tus oídos y escuches lo que Dios quiere decirte el día de hoy. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o el lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía
curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Dígale a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que habían estado sentados a comer. Igualmente les fue dando los pescados, todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pescados sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pescados que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Hay muchos aspectos que hay que subrayar, que hay que rescatar y hay que tener en mente de este texto. El primero que sobresale a la vista y que nunca debemos de olvidar es que Jesús ve la necesidad. Jesús se da cuenta que necesitan comer. Jesús se da cuenta que tienen hambre. La multitud lo sigue porque está buscando el pan espiritual que solamente encuentran en Jesús. Pero Jesús también se da cuenta de que ellos también necesitan de otro pan, del pan material. A Dios le preocupa tanto tu bienestar espiritual como tu bienestar físico. A Dios le preocupa tanto tu salud espiritual como tu salud física. A Dios le preocupa que prosperes en todas las áreas de tu vida. Pero escúchalo bien. Jesús en otra parte del Evangelio dijo: Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Indudablemente la gente que estaba buscando a Jesús ese día comieron mucho mejor que los que estuvieron afuera sin escuchar la palabra de Dios. Porque siempre se cumple. Busca primero el reino de Dios. En el orden de necesidades hay una jerarquía y satisfacer la necesidad espiritual debe de estar siempre en primer lugar. Pero eso no quita que también debemos de cuidar nuestro cuerpo. Jesús se da cuenta del bien espiritual y es el primero que les da. Primero les da su palabra, su enseñanza y después los sacia. Otro aspecto es que Jesús le pregunta a los discípulos, él ya sabía lo que iba a hacer, pero a Dios le gusta trabajar en equipo. Jesús les pregunta, los pone a prueba, a ver qué tanto están ellos dispuestos a comprometerse. Y ahí hay uno, Andrés, que dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Jesús los toma y los multiplica, los toma. Jesús trabaja en equipo. No trabaja él solo, aislado. Nos está enseñando a trabajar en equipo. ¿Qué tanto nosotros somos conscientes de la necesidad de trabajar en equipo? Ahora, aquí entra lo que quiero que reflexionemos y que tratemos de profundizar mucho en esto. Al final, cuando todos fueron saciados, Jesús pronuncia esta orden: que no se desperdicie nada. Que no se desperdicie nada. Sabemos que la palabra de Dios nunca se desperdicia. Las cosas espirituales no se desperdician, pero con las cosas materiales sí hay que tener cuidado, porque estas sí se pueden desperdiciar. Y no sea que por creer que tenemos a Jesús quien todo lo multiplique, no cuidemos las cosas materiales.
Y aquí es donde esta frase, que no se desperdicie, la podemos desdoblar a muchas áreas de nuestra vida. Cuidar el planeta Tierra, que no se desperdicie, que no lo dañemos, que no abusemos de él. No porque sabemos que tenemos un Dios vivo que nos restaura y que hace milagros, vamos a hacer lo que queramos con esta casa. No, que no se desperdicie. Fue la orden de Jesús. Él sabía que él podía multiplicar el pan cuantas veces quisiera, pero eso no era motivo de que se desperdiciara. Nada se debe desperdiciar. Debemos de entenderlo de esta manera. En los momentos de escasez, no hay que preocuparnos porque Dios proveerá. Pero en los momentos de abundancia, que nada se desperdicie. Son dos caras de la misma moneda, y es que el secreto está en siempre saber escuchar a Dios. Si tú escuchas a Dios, sabrás confiar en los momentos de sequía, sabrás confiar en los momentos de escasez, porque Dios provee. Pero en los momentos de abundancia, si lo escuchas, nada se desperdiciará. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Esos panes, esos peces que sobraron, había un propósito, no se debían de desperdiciar. Hay un propósito con toda la creación, no la debemos de desperdiciar. En todo hay un propósito, tenemos que prestar atención. Dios siempre ha estado tratando de no solamente proveer al pueblo, sino de proteger al pueblo y de decirle con anticipación lo que va a suceder. ¿Recuerdas a José el soñador? Dios le dijo al faraón y se lo reveló de una manera tan clara a José. José supo entender muy bien lo que Dios estaba revelándole a todos, al faraón, que venían 7 años de abundancia y luego iban a venir 7 años de escasez. ¿Qué es lo que José entiende con eso? Hay que prepararnos, que nada se desperdicie, porque viene un momento de escasez. Problema es cuando no escuchas la palabra de Dios y actúas bajo tu capricho, entonces no es culpa de Dios. Dios te reveló lo que iba a suceder. ¿Recuerdas cuando Jesús habla de las vírgenes prudentes? Dios está diciendo que hay que proveer, hay que prever, hay que cuidar las cosas. ¿Por qué? Porque todo tiene un sentido. Y el problema no es que no haya pan o que no haya comida, sino más bien que a veces nosotros no somos buenos administradores. Y como administradores, un día vamos a rendir cuentas. Por eso el secreto está en escuchar la voz de Dios, en confiar en Él cuando son momentos de escasez, pero en los momentos de abundancia, confiar en Él. Y porque creo y confío en Él, me preparo, me cuido, tomo precauciones, le pongo aceite a mi lámpara. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios que nos ama, el Dios que se preocupa de nuestro bien espiritual como de nuestro bien material, de nuestra salud espiritual como de nuestra salud física, que sea este Dios, el Dios del consuelo y de la paz, quien nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre hay momentos de abundancia y momentos de escasez. Son parte de la misma moneda, que dependiendo de qué lado la veas, es lo que tú recibes como imagen, pero tienen el mismo valor. El secreto está en saber mirar y escuchar en el momento. Cuentan por ahí que un amigo le va a regalar un tapiz a un amigo lejano por motivo de su cumpleaños, un aniversario que tenía. Entonces él le describe con anticipación: te voy a mandar un tapiz. Este tapiz está bordado en hilos de oro, tiene diferentes gamas de colores y además representa a 2 animales que están peleando. Los rojos de la sangre son muy vivos y te vas a sorprender por lo artístico en el que está tejido y el arte que representa. Aquel personaje estaba esperando con ansia que llegara ese tapiz. Cuando llega, lo abre, lo desenreda, se le queda viendo y está profundamente decepcionado porque lo único que ve
son un montón de hilos con nudos que no tienen ninguna figura, ni siquiera es claro poder distinguir las imágenes que están ahí. Totalmente decepcionado se le queda viendo, cuando en eso, en un momento, le da la vuelta y se da cuenta que lo había estado viendo al revés. Cuando lo ve por el lado derecho, se sorprende y se maravilla, porque todos los elogios que hicieron de ese tapiz eran muy cortos comparados con la belleza que tenía. A veces nosotros, en los momentos de abundancia, hay que mirar y sorprendernos y llenarnos, cuidar que nada se desperdicie, porque después vendrán momentos quizás en donde nosotros vamos a ver nudos, pero ahí también está la abundancia, si nosotros fuimos precavidos y supimos guardar, porque nada se debe desperdiciar, ni en las cosas materiales y por supuesto en las cosas espirituales. Jamás, jamás desperdicies una oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Que tengas un excelente día.